en el cual pues estaremos conversando un poco sobre lo que ya hemos elaborado, ¿okay?, en actividades anteriores y por supuesto en lo que nos hace falta para culminar con éxito esta cátedra de cómo es contabilidad forense. Ya por allí les he estado calificando las actividades en plataforma, ¿sí? Algunos les he hecho su retroinformación, les coloco allí ciertos aspectos que podemos mejorar, pero en términos generales realmente me han sorprendido sus actividades, sus trabajos. Creo que sí están entendiendo la esencia de la asignatura y eso es lo más importante. Entonces vamos a dar continuidad repasando un poco, ¿sí?, y explicándoles también lo que van a necesitar para cumplir con la última asignación, en la cual se les solicita que ustedes mediante un video, una exposición corta, de más o menos unos 15 minutos por tiempo máximo, expresen un caso práctico en el cual se evidencie pues, la aplicación ya sea de la auditoría forense o la contabilidad forense. Pero para ello pues vamos a dar un breve repaso más o menos de lo que nosotros podemos conocer como fraude, porque recordemos que allí es donde básicamente pues surge esta área de la auditoría y contabilidad forense, de donde nos da a nosotros esa suspicacia de empezar a indagar, de empezar a aplicar ciertas herramientas de investigación desde el punto de vista criminalístico, pero asociado a las áreas administrativas y contables, desde lo que conocemos como fraudes. Bien, entonces, repasando brevemente qué es lo que nos dicen los autores, los expertos sobre el concepto de fraude, nos dice que no es otra cosa que el resultado de acciones engañosas. ¿Okay? Y más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué aquí nos habla de acciones engañosas. Porque de cierta forma todos somos humanos. De cierta manera podemos llegar a cometer errores. ¿Okay? Entonces hay que aprender a diferenciar entre, al momento de hacer una auditoría forense, entre cuándo se está cometiendo un error y cuándo realmente existe un fraude, porque son cosas distintas y se tratan desde procedimientos administrativos distintos también. Entonces realmente el fraude tiene que ser o atender a ser una acción engañosa, tiene que tener intención, debe ser intencionada. No puede ser aleatoria, porque ya si es aleatorio, si realmente no había una planificación, si no estaba organizada, pues eso puede llegarse a considerar como un error, porque realmente a lo mejor se pensaba que esa era la mejor forma de hacer cuando realmente no lo era. ¿Okay? A pesar de que el desconocimiento, por supuesto, de la aplicación de ciertos procesos que pueden verse en materia tributaria, por ejemplo, pues no lo va a eximir de su responsabilidad, ya sea administrativa o penal, dependiendo del delito en el que haya incurrido. Pero sí es importante para nosotros, como auditores forenses, pues entender esa diferencia entre lo que es un fraude y lo que puede ser un error. Entendiendo, tiene que ser una acción engañosa, tiene que tener intención. Y fíjense que habla que incluso existe la fabricación de declaraciones engañosas y la información pertinente omitiendo cualquier aspecto relevante. En otras palabras, pues básicamente que al momento de aplicar una investigación nos demos cuenta que nos están diciendo cosas que no son reales. Es decir, nos están ocultando, ¿verdad? O realmente existió una intención en la forma en que aplicó ese proceso o omitió ciertos procesos. ¿Okay? Veamos entonces la definición de fraude de acuerdo a ciertas perspectivas, porque también es importante entender cómo lo definen, ¿verdad?, ciertas instituciones y también ciertos autores. Entonces, la primera definición de fraude, ¿verdad?, tenemos aquí, que se refiere al acto intencional por parte de uno o más individuos del área de la administración. Fíjense que vamos concordando con el concepto general. Aquí también me habla de la intención, ¿ok? Pero me incluye ahora una perspectiva, ¿verdad?, que cuantifica la cantidad de individuos. No necesariamente es una sola persona la que puede estar involucrada en el fraude. Puede ser uno o varios, ¿ok? Y eso va a relacionar o a correlacionar que también pueden ser de diferentes áreas, porque muchas veces nos enfocamos en el área administrativa o contable, pero resulta que el fraude o la malversación de fondos proviene desde otras áreas, porque está ligado, por ejemplo, producción, con administración y a lo mejor con la parte gerencial.
Entonces yo debo entender que el fraude se puede cometer desde una gran variedad de disciplinas, o sea que es multidisciplinar. ¿Qué es lo que me va a producir este tipo de fraudes? ¿O qué es lo que generalmente produce un fraude? Produce distorsión en los estados financieros. Y es allí entonces uno de los primeros indicadores que yo sugiero que ustedes tomen en cuenta al momento de elaborar un instrumento de evaluación. Que generalmente podemos aplicar un checklist o una lista de verificación. Entonces, allí lo que ustedes primero van a estudiar es la distorsión que exista en los estados financieros, el cual puede involucrar como que la manipulación o falsificación de ciertos documentos, ¿verdad? El uso indebido de recursos, la supresión u omisión de los efectos de las transacciones de ciertos registros contables y aplicación, por supuesto, indebida de ciertas políticas de contabilidad. ¿Okay? Para William Hu, entonces sí, ya es simplemente el resultado de acciones engañosas que son intencionales y que se hacen para ganar cierta ventaja, es decir, para obtener un provecho. Eso también es lógico. Entonces, fíjense que podemos ir anidando cada uno de los conceptos para que nosotros mismos creemos un concepto de fraude. Vemos que es intencional, que se hace para engañar, que puede estar involucrada una o varias personas y que estas personas no necesariamente deben ser dependientes de una sola área. Por supuesto, entonces, todo este fraude tiene un cometido, tiene un objetivo, que es ganar ventaja o sacar provecho. Generalmente esta ventaja o provecho pues tiene que ver con aspectos financieros. Bien. Para el Instituto de Auditores Internos, pues entonces es cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza, ¿verdad? Y pues nos dice que estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física, porque generalmente son movimientos, son procesos, entonces están ocultos. ¿Okay? Es allí donde nosotros tenemos que tener esa suspicacia al momento de realizar auditorías desde la perspectiva contable o ya sea administrativa. Porque es evidente, allí no nos vamos a encontrar con extorsiones, no nos vamos a encontrar con secuestros, no, porque realmente la idea es encontrar ciertas deficiencias, pero intencionadas, que tienen un cometido para tratar de dañar los aspectos contables y financieros de la organización. Veamos entonces aquí, una vez el concepto de fraude, pues hay que entender ahora las características que puede tener un fraude. Entonces nos dice que al conocer estas características, ¿verdad?, es prioritario, es decir, todos los que se especializan en la contabilidad forense deben comprender cuáles son las características de un fraude para poderlo identificar con respecto al error. Entonces esto ayuda a mantener una perspectiva, ¿verdad?, que nos permite clarificar el proceso de investigación. Las dos características fundamentales tenemos por aquí. El fraude tiende a involucrar una aseveración falsa o malversación de recursos, que son una proporción sustancial de los recursos totales. Es decir, generalmente en los fraudes no se aplica una malversación del 100%, porque esto daría una evidencia total, ¿sí?, a los aspectos organizacionales. Entonces, realmente fíjense que, de acuerdo a una estadística de la gran cantidad de fraudes que se han hecho a nivel mundial, pues nos damos cuenta que la cantidad del medio del fraude es de aproximadamente 25%. O sea, generalmente los que cometen este tipo de delitos malversan o utilizan capitales, ¿verdad?, en un 25% de los recursos totales de la organización. Pero realmente también es importante, porque un 25% es prácticamente un cuarto, ¿verdad?, de la proporción total de todo el capital suscrito en una empresa. Entonces, también es relevante. Pero fíjense cómo, de tal manera, las personas que también son expertas en esta área de cometer fraudes son capaces de dispersar ese 25% de diversas formas para que no sea tan evidente en una sola transacción o en una sola operación. También la mayoría de los fraudes pues involucran los intereses, grabándolos ficticiamente o prematuramente. Es común para las transacciones falsas ocurrir al final de un año fiscal. Es decir, ya tenemos entonces otro indicador. Nos vamos a los estados financieros y recordemos que generalmente la elaboración de estos estados financieros se produce al final del año fiscal. Entonces es allí, generalmente, donde se comete este indicio de fraude. Por eso tenemos que tener pues bastante malicia, para decirlo de esa manera, al momento de evaluar lo que han hecho, ya sea el contador interno o externo, con los estados financieros de la organización.
¿Cuáles son los tipos de fraude que podemos encontrar? Clasificados en fraude administrativo y el fraude económico. Si es un fraude administrativo, entonces simplemente lo que es representar de forma equivocada, pero también intencional, cantidades o revelaciones en estados financieros. ¿Okay? ¿Con qué propósito? Engañar a los accionistas en ese caso, a las personas a las que va dirigida directamente ese tipo de recursos. Pero esto generalmente se aplica cuando se hace la junta directiva, cuando se reúnen los accionistas, entonces es allí donde lo que estamos engañar es a las personas que están involucradas en este proceso de gerencia general de una empresa en específico. El fraude administrativo pues, se clasifica en dos grandes grupos también. Pueden ser revelaciones financieras engañosas, es decir, que nosotros conocemos como maquillar ciertos estados financieros, colocar allí cantidades que no son reales. ¿Okay? Y esto generalmente se hace mostrando a lo mejor que la empresa tiene ciertas o que está atravesando crisis, cuando a veces realmente no es así, sino que esa malversación de fondos o de activos, que es la segunda clasificación, se ha disertado para pues, cometer estos ilícitos financieros. Bien. Mientras que cuando nos hablan de un fraude económico, pues entonces ya nos dice que cobra dimensiones distintas, ¿okay? A la del fraude administrativo. Y es por ello que se utiliza técnicamente ya lo que es la contabilidad forense. ¿Por qué? Porque está estrechamente vinculada con lo que es la investigación financiera. Es otra de las áreas en las que se apoya la contabilidad forense. Entonces, dice por aquí, por ejemplo, que el fraude económico se puede analizar desde dos escenarios principales, uno macroeconómico y microeconómico. Evidentemente, que desde la perspectiva de la economía, pues sabemos que la clasificamos en dos, macroeconomía y microeconomía. Entonces, desde allí es que nosotros podemos también evaluar el fraude económico, ¿ok? Ya sea desde lo micro, abarcando esas variables microeconómicas, o nos podemos ir también a la parte pública generalmente, que son las que manipulan esas variables macro. Donde el pues hace referencia a los individuos y a los... 600.000. Ok. Veamos ahora, por ejemplo, las modalidades que se aplican para aplicar este fraude económico. Entre las modalidades tenemos delito del cuello blanco, la malversación de fondos y el lavado de dinero y activos, que es uno de los más comunes. Generalmente, siempre el delito más común desde el fraude económico es el lavado de dinero y de activos. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo más importante que quiero que se lleven del encuentro de hoy? Es que todo esto que hemos conversado sobre el fraude, sus características y los tipos principales de fraude nos permitan a nosotros, básicamente, diferenciar esto que tenemos acá, el fraude y el error. ¿Okay? Entonces nos dice, la presentación incorrecta de los estados financieros y del proceso de la contabilidad puede tener diversas causas. Es decir, no necesariamente, ¿verdad?, que exista una presentación incorrecta en los estados financieros ya me dice a mí que hay un fraude. No es así. Entonces yo tengo que entender cuándo realmente existe un fraude y cuándo puede existir un error. ¿Ok? Entonces, por supuesto que una de las causas pueden ser los fraudes, los desfalcos, estafas, hurtos, abuso de confianza, ¿verdad?, entre otras irregularidades. Pero esto también suele generarse por errores. Entonces, ¿en dónde se cometen estos errores? En la aplicación de políticas, ¿verdad?, que ya sean internas o externas. Si ya esto está fundamentado, por ejemplo, por la legislación tributaria, la legislación contable de cada país, yo puedo cometer ciertos errores en la interpretación de esas leyes y pues entonces aplico mal ciertos criterios al momento de, por ejemplo, presentar un estado financiero. ¿Okay? Pero también pudiese ser en las políticas internas de cada empresa en materia contable y financiera y yo apliqué mal esas políticas. Entonces, desde allí también puedo cometer un error. Entonces, las primeras se distinguen por estar revestidas de intención. Fíjense nuevamente, era lo que caracterizaba, ¿verdad? Era ese caracterizador que figuraba en el concepto de fraude. Y no solamente en el concepto general, sino en el concepto que hacía cada una de las instituciones y de los autores que vimos anteriormente. Entonces, nos dice que esa intención, es decir, está premeditada, claramente está planeada, ¿verdad? Mientras que las segundas no necesariamente implican tal condición. Los errores, pues
son espontáneos, son aleatorios. Entonces no deberían tener intención y tampoco premeditación. ¿Okay? Para identificar el fraude es esencial distinguir entre lo que constituye el fraude y lo que constituye el error. La palabra clave entre los dos es la intención, como se los he tratado de explicar en este encuentro. ¿Okay? Es allí, esa es la